Antes de empezar con el video, quiero recordarte que ya mi curso Ninja de JavaScript se encuentra disponible en Hotmart y en Udemy. Links en la descripción de este video por si quieres convertirte en un verdadero ninja de JavaScript. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos nuevamente a su canal de programación Programa Ya. Y en este video estaremos haciendo una pequeña comparación entre dos tecnologías muy populares del ecosistema de JavaScript. Estas son Vue.js y React.js. Y como ya saben, Vue es un framework de JavaScript y React es una librería. Y en este video vamos a hacer una pequeña comparación entre estas dos tecnologías que son imprescindibles en el desarrollo frontend. En este video estaremos viendo cómo se crean componentes tanto en React como Vue, cómo se maneja el estado tanto en React como Vue y cómo podemos hacer un fetching de datos correcto tanto en React como Vue, para que así ustedes puedan comprender cómo se hace tanto en una tecnología como también en otra y si quieren emigrar ya sea de React a Vue o viceversa. Así que si este video te interesa, pues quédate hasta el final. Vamos a comenzar primero creando los componentes en React. Así que para ello vamos a crear aquí una carpeta llamada Components y acá en nuestro componente principal, que es el componente app, es donde nosotros lo estaremos importando. Así que vamos a dirigirnos acá a Components y vamos a crear un nuevo archivo. A este componente vamos a llamarlo car y vamos a utilizar la extensión JSX, que es la extensión que utiliza React. En este caso, como estoy utilizando JavaScript, se escribe así, y si estuviera utilizando TypeScript sería TSX. Así que vamos a escribirlo así. Y a continuación, para crear un componente en React, nosotros pues podemos hacer lo siguiente. Declaramos acá una función y le damos el nombre de nuestro componente, que como pueden ver es el mismo nombre de nuestro archivo, que se llama car. A continuación, vamos a crear el cuerpo de nuestra función y acá tenemos que hacer un return de algo. En este caso, vamos a retornar una sección de React y listo. Ahora, esta pequeña advertencia que ven acá es de Sling, que viene preconfigurado ya con Bit, y esto lo tira porque tenemos que exportarlo por defecto. Y quedaría pues de esta manera. Ahora, si tú tienes un snippet instalado, pues otra forma de hacerlo con un snippet sería de esta manera. Y fíjense que acá se ha creado pues toda la estructura de mi componente, solamente que acá la ha creado con un div y un texto, cosa que yo no lo hice así, yo creé un section. Y esto que ustedes ven acá, pues ya en nuevas versiones de React, esto ya no es necesario colocarlo para decir que es un componente. Así que así nosotros podemos crear un componente en React. Ahora, ¿cómo podemos crear pues las props de este componente? Pues es bastante sencillo. Acá React, pues cada uno de sus componentes tiene una propiedad que se llama props. Y nosotros pues podemos hacer un destructuring para ir llamando todas las propiedades en cuestión de nuestros componentes. Por ejemplo, si quiero un componente, una prop para un título y una prop para una descripción, simplemente tengo que escribirla acá. Fíjense, aquí dice title y description. Ahora, estas advertencias siguen siendo de Selenium y es porque no tienen un tipo de dato. Así que esto simplemente lo voy a deshabilitar porque es porque no tienen tipo de dato. Entonces acá en mi componente, si yo lo quiero llamar el título, por ejemplo, en un H1, simplemente tengo que abrir llaves y escribir acá title dentro de las llaves, ¿no? Y en la descripción, pues voy a llamar una etiqueta P y decir acá, pues, description. Y de esta manera, aquí creo que deshabilité la regla de Sling que no era. Vamos a darle aquí. Y listo, era esta la que tenía que deshabilitar. Y listo, ya de esta forma, pues ya nuestro componente tendría propiedades. Otra cosa que podemos hacer con los componentes de React es pasarle un children. Es decir, cuando yo invoque mi componente en el componente principal, que es app, pasarle contenido HTML, o sea, como un componente dentro de otro componente. Y para eso, React nos ofrece una propiedad singular llamada children, que significa hijo. Y el children se llama, pues, de esta manera. Y listo, ya así de esa manera, pues nosotros tendríamos ya lo que sería un componente dentro de otro componente. Ahora vamos a importarlo. Primero vamos a dirigirnos acá y dentro del div vamos a llamar a nuestro componente cart. Entonces voy a decir acá cart. Fíjense que el Visual Studio Code me hace automáticamente la importación. Esto del import es similar a como lo vamos a hacer en Vue. Por lo general el Visual Studio Code también me lo hace de forma automática, pero fíjense que se utiliza la palabra reservada import, se llama a la cart y le digo dónde está ubicado pues ese componente. Y listo, aquí como pueden ver tenemos el cart. Ahora, si yo me voy acá a mi navegador, voy a esperar aquí a que esto se refresque. Fíjense que nosotros no tenemos nada porque no le estamos pasando
valores a nuestras props. Entonces voy a decir acá, oye, al título vamos a decirle que diga hola, y acá a la descripción vamos a decirle que diga este es un componente de React.js de esta manera. Y si se fijan, acá ya se renderiza el contenido. Ahora, si yo quiero pues pasarle lo que sería un children, recuerden que tenemos esa prop llamada children. Y acá dentro de esta prop pues podemos crear todo el contenido HTML en cuestión. Por ejemplo, si yo quiero acá crear lo que sería un H3 y agregar un contenido en específico, por ejemplo, algo como esto, o bueno, no hacerlo de esta forma, sino de esta forma, por ejemplo, vamos a quitar esto, esto, vamos a cerrar aquí la tag, y acá pues vamos a crear un H3 que diga hola, soy un children, de esta manera. Pues verán que aquí se está renderizando pues el contenido. Y si yo escribo cualquier otra cosa, por ejemplo, escribo una etiqueta P, y esa etiqueta P que tengo un lorem de 20 palabras, por ejemplo, y me voy acá, fíjense que también se está renderizando. Es decir, todo lo que yo coloque dentro de mis dos tags del componente, pues sería el children en cuestión que yo estaría renderizando. Ahora, supongo que yo quiero darle estilos CSS. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Bueno, para esto podemos hacerlo de dos formas. Uno, utilizar estilos en línea de esta manera y decirle, por ejemplo, acá con las propiedades comunes de CSS, utilizando camel que hice en este caso, pues especificar qué es lo que queremos darle. En este caso vamos a darle un color rojo a lo que sería nuestro H1 y fíjense que se le va a aplicar. Y otra forma es utilizando una hoja de estilos. Por ejemplo, voy a crear una hoja de estilos acá, la voy a marcar .css, y acá le voy a decir, por ejemplo, que las etiquetas P le vamos a dar un color de tipo Royal Blue. Entonces, lo único que tengo que hacer es importarme esa hoja de estilos acá. Entonces digo, impórtame. En esta carpeta vamos a importar lo que sería este fichero. Y de esta forma, fíjense que ya todas las etiquetas P que se encuentran, incluyendo las del children, se le están aplicando pues los estilos de mi hoja de estilos. Y de esta forma, chicos, pues nosotros creamos los componentes en React.js. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos en Vue. Ven, chicos, ya visto cómo podemos crear componentes en React, vamos a ver cómo podemos crear componentes en Vue.js. Para ello vamos a utilizar esta carpeta de componentes para agregar todos los componentes que estaremos utilizando. En mi caso vamos a crear un componente también llamado car, solamente que la extensión que estaremos utilizando acá es .vue de esta manera. Y aquí pues empezamos a crear nuestro componente. A diferencia de React, que nosotros teníamos que crear una función que retornara la estructura HTML, aquí simplemente empezamos a escribir código HTML directamente en nuestro archivo .vue, utilizando primero que nada como etiqueta principal la etiqueta llamada template. Y dentro de toda esta etiqueta template, wow, ha cargado súper lento ahí el autocomplete, adentro de esta etiqueta template nosotros tenemos que agregar todo el contenido HTML que nosotros vamos a necesitar. En el caso de React utilizamos un H1 para los títulos y utilizamos una etiqueta P para las descripciones, y aquí abajo llamamos un children, pero eso lo vamos a explicar ahora. Bien, entonces, si yo quiero definir las props, yo necesito declarar una parte para los scripts de JavaScript. Lo puede declarar tanto arriba del template como debajo, el orden no importa. Y acá decirle que vamos a estar utilizando esto en modo setup. Otra cosa que también podemos hacer es especificar el lenguaje, en este caso como si estuviera trabajando con TypeScript, coloco acá TS, pero como no tengo TypeScript, por defecto detecta que estoy utilizando JavaScript. Entonces, ya dentro de la etiqueta de script, puedo empezar a ejecutar todo el código de JavaScript que yo necesite. En este caso, como vamos a definir propiedades, Vue tiene una función que se encarga de ello. Entonces vamos a importarla. Esta función se llama define. ¿Dónde está? Define props. Aquí está. Define props. Y esto viene desde el mismo Vue. Entonces, tenemos dos formas de nosotros definir esas props. Una es como un arreglo de strings de esta forma, diciendo, por ejemplo, aquí necesitaré el title y necesitaré un description de esta manera. Y va a funcionar correctamente. Es decir, si yo aquí llamo esto, aquí en Vue se utilizan dobles llaves para tú llamar algo. Que digo, oye, aquí voy a estar utilizando el title y aquí estaremos utilizando lo que sería nuestro description de esta manera. Y fíjense que aquí ya se está utilizando. Entonces vamos a importarlo en nuestro componente padre. Así que vamos a llamarlo. Se llama car. Y fíjense que acá si yo le doy clic, se me hace automáticamente
la importación como se hacía en React. Y fíjense que la forma de importar es la misma, lo único que cambia que es la extensión. Bueno, aquí no tengo TypeScript, así que esto lo puedo quitar. Y me quedaría esto de esta manera. Entonces, si yo me voy acá, fíjense que, bueno, aquí no se renderiza nada porque no le estoy pasando valores a mis props. Entonces, vamos a darle valores. Por ejemplo, al título vamos a decirle hola. Y aquí en la descripción, vamos a ver, description, a ver, ¿cómo fue que la llamamos? Description, ahí está. En el description vamos a decirle hola desde Vue.js. Vamos a ver aquí y fíjense que aquí ya tenemos el contenido pues renderizado. Una cosa que se me olvidó explicar con los componentes de React y que también se puede hacer aquí obviamente es que podemos darle valores por defectos a nuestras props. En el caso de Vue, para hacer esto pues de esta manera no lo podemos hacer, pero sí lo podemos hacer de la segunda forma en cómo se definen sus props. ¿Cuál es esa segunda forma? Pues es bastante simple. En vez de tener un array de strings, nosotros utilizamos lo que sería un objeto. Y dentro de este objeto empezamos a definir cada una de las props. Por ejemplo, si quiero una prop title, la defino acá. Y ahora digo el tipo, que en este caso es el tipo string. Y digo ahora el valor por defecto. Entonces digo acá default y le voy a poner acá, por ejemplo, hola. Y este sería el valor pues por defecto de esa propiedad. Hago lo mismo acá, solamente que aquí tengo que definir la otra propiedad que se llama description. Ahí está. Y pues básicamente llamo tanto su type como su valor por defecto. Entonces acá, en el caso del valor por defecto, será este es un valor predefinido. Voy a formatear esto para que me quede más limpio el código, me quedaría así. Y por ejemplo, si aquí yo no paso esos valores, si simplemente los quito los valores y los dejo de esta forma, fíjense que aquí, bueno, el hola no ha cambiado mucho porque lo dejé hola en ambos sitios. Por ejemplo, aquí vamos a decirle hola default, por ejemplo, para que ustedes puedan observar. Fíjense que aquí ha tomado los valores por defecto que yo acabé de definir en la función llamada default. Ahora en React esto se hace de una forma un poquito más corta, solamente diciéndole al lado de la propiedad igual a tal cosa. Por ejemplo, voy a buscar el proyecto de React por un momento. Déjenme abrir aquí esto está en el escritorio y lo tenemos aquí. Por ejemplo, en React lo veríamos de esta forma. Por ejemplo, voy a entrar al componente de car, que era el que estábamos utilizando. Y lo que hacemos es esto, básicamente, fíjense. Nosotros decimos propiedad igual al valor por defecto. Y si le pasamos otra cosa, pues ese valor se va a sobreescribir. Y ya. Aquí en Vue nosotros tenemos que hacerlo de esta manera, como yo lo estoy tipeando acá. Ahora, el tema de los childrens, ¿cómo nosotros los tratamos acá en Vue? En Vue no existe la prop children como tal, pero sí existe una cosita llamada slot. Y este slot es el equivalente a un children, básicamente. Entonces vamos a ver cómo funciona esto del slot. Por ejemplo, vamos a crear las etiquetas de apertura y cierre. Por ejemplo, si aquí yo creo una etiqueta P, yo le digo, por ejemplo, este es un slot para indicar que es un slot. Y fíjense que aquí ya se está renderizando. Ahora, si yo creo más contenido, puede ser, por ejemplo, un H3 y digo título desde slot. Se verá también renderizado lo que sería tanto la etiqueta P que acabo de escribir, como también el título que acabo de escribir. Y listo. Ahora, la última parte que nos queda ver de los componentes es el tema de los estilos. Acá en Vue nosotros no tenemos que crear estilos en una hoja de CSS, sino utilizar simplemente la etiqueta llamada style y acá agregar un scope para indicar que estos estilos solamente van a ser afectados a este componente en cuestión. Lo que quiere decir que si aquí yo coloco un H1 y este H1 yo le doy un color en específico, como puede ser el color red, ya aquí vemos que ese color se está aplicando. Pero si yo llamo un H1 fuera del slot y lo llamo, por ejemplo, saludos, de esta manera, fíjense que acá este no se está afectando, solamente se está afectando a el componente en cuestión donde estoy aplicando el estilo. Y eso es gracias a este scope que nosotros tenemos acá, que lo que indica, oye, estos estilos solamente van a afectar a este componente en cuestión llamado car.view. Y bueno, pasemos a la siguiente parte del video. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos manejar nuestros estados en React.
Entonces para ello me he creado este componente que se llama estados y vamos a ver cómo nosotros podemos hacer un pequeño contador en React.js. Para esto, React trabaja con algo llamado hooks, que los hooks no son más que ciertas funciones que nos brinda React para realizar pues diversas operaciones. En este caso, hay hooks para el manejo de estado, hay hooks para memorizar lo que serían funciones, hooks para memorizar resultados y cosas así. Entonces, en este caso, vamos a estar utilizando un hook llamado useState, que es para crear nuestros estados. El hook useState se le hace básicamente un destructuring a un array donde obtenemos dos cosas. Primero que nada, el valor del estado, en este caso vamos a llamarlo counter, y la función que se encarga de actualizarlo, que por lo general se llama set y el nombre del estado, es decir, setCounter. Y acá, dentro de los paréntesis del useState, nosotros utilizamos lo que sería el valor inicial del estado, que en este caso le vamos a dar el valor de 0. Esto que ven acá es porque no estoy utilizando estas variables, esto es por Slim, y vamos a ver cómo nosotros podemos hacer un contador bastante sencillo. Lo único que voy a hacer acá es crear aquí una etiqueta P y voy a renderizar el contenido del estado que se llama counter. Y esto lo vamos a renderizar en P. A continuación vamos a crear dos botones. Ahí están, dos botones. Uno que va a ser para aumentar el valor de mi estado y otro que será para disminuir el valor de mi estado, por lo que mi interfaz gráfica se vería de esta forma. Si ustedes ven que se está aplicando esto azul, es por el tema de esta clase de CSS que se está llamando de forma global en lo que sería pues toda la aplicación. En este caso lo voy a quitar para que no aparezca así. Entonces esto ven que ya vuelve a la normalidad. Ahora vamos a darle vida a lo que es el manejo del estado. Es decir, cada vez que yo presione el botón de más, tiene que aumentar mi contador en 1 y cada vez que presione el botón de menos, mi contador tiene que disminuir en 1. Para ello se hace bastante simple, solamente tengo que llamar el evento onClick y voy a decir que cuando se ejecute el onClick vamos a llamar la función que se encarga de actualizar el estado, que en este caso se llama setCounter. Y para decirle que el estado se va a ir actualizando en 1, voy a crear acá una callback donde vamos a obtener el counter y vamos a decirle que vamos a aumentar el contador pues en 1. Lo que quedaría de esta forma. Bueno, vamos a actualizar aquí. Vamos a ver. Claro, el counter va a ser más igual a 1. Ahí estaría. Vamos a ver. Ahí estaría. Y como pueden ver, ya está funcionando. Y para el botón de disminuir, pues sería lo opuesto. Entonces vamos a copiar esto de acá. Voy a bajar aquí el botón de disminuir para que no se vaya para el lado derecho. Y voy a escribir acá onClick de esta manera. Pegamos esto aquí. Y acá que va a disminuir en 1. Y de esta manera pues quedaría el manejo del estado. Fíjense que cuando yo le doy en menos, mi estado pues disminuye. Y cuando le doy en más, pues mi estado empieza pues a aumentar su valor. Y de esta forma, como pueden ver chicos, se maneja el estado en React. Bien, ahora vamos a ver cómo nosotros podemos manejar el estado en Vue. Vimos que hicimos un contador en el caso de React y vamos a hacer lo mismo pues en esta parte, ¿no? Con Vue. Bien, una vez creada nuestra UI, que ya la tenía preparada para no demorar mucho, ya que esto simplemente es HTML, no es nada del otro mundo, quedaría algo más o menos así. Vamos a empezar primero que nada creando nuestro estado en Vue. A diferencia de React, Vue no utiliza hooks, sino que utiliza una función en específico para nosotros poder definir nuestros estados. Y esta función se llama ref. Entonces vamos a importarla. Vamos a decir, oye, vamos a estar utilizando a la función que se llama ref, que viene desde Vue. Y de esta manera ya nosotros podemos empezar a crear todos los estados que necesitemos. En este caso, vamos a definir un estado al cual vamos a llamar counter. Y vamos a decir que esto va a ser igual a un nuevo ref. Y aquí, dentro de los paréntesis, pues establecemos el valor que va a tener por defecto, que en este caso va a ser 0. Una vez hecho eso, ya aquí en la etiqueta P podemos renderizar el contenido de nuestra variable del estado, que se llama counter. Y fíjense que si ya yo me voy acá a la UI, ya el valor de 0 pues está apareciendo. De esa manera creamos un estado en Vue. Es bastante simple crear el estado. Ahora vamos a crear la función que se va a encargar de actualizarla. Entonces vamos a decir de la siguiente forma. Vamos a crear una función llamada incremento. Vamos a llamarla incremento y vamos a decirle que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que de counter vamos a acceder al valor y el valor lo vamos a aumentar en 1. Y vamos a hacer lo mismo pues para la parte de disminuir. Ahí está, solamente que aquí será menos menos, ¿no? Entonces reemplazamos esto por menos menos. Y aquí vamos a llamar pues en el evento click. En el evento click vamos a estar llamando en este caso a la función que se llama
incremento, cuando lo he escrito mal, pero ustedes entendieron. Y aquí vamos a llamar la función disminuir. Disminuir, ahí estaría. Y quedaría pues esto de esta manera. Si yo pruebo aquí, fíjense que esto funciona correctamente. Y aquí también funciona pues correctamente y no tenemos ningún tipo de bug ni nada malo en la consola. Bien chicos, en este tercer y último punto estaremos viendo cómo se hace un fetching de datos y renderizamos esos datos en nuestra UI, tanto en React como Vue. Y primero vamos a empezar con React como hemos hecho en todas las demás secciones anteriores. Y bueno, para hacer el fetching de datos voy a estar utilizando Axios tanto en Vue como también en React, por lo que esté instalado en ambos proyectos. Y estaré utilizando pues JSON Placeholder, que le voy a dejar el link en la descripción, para que ustedes utilicen esto como API de prueba. En mi caso voy a estar utilizando el endpoint de usuarios que nos retorna pues un array de 10 usuarios. Entonces este endpoint lo que voy a hacer es que me lo voy a copiar y me lo voy a traer hacia acá porque lo vamos a estar utilizando. Bien, lo primero que voy a estar haciendo es crear un estado para almacenar la data. Entonces voy a decir acá, vamos a crear lo que sería un nuevo estado con el hook de useState que por defecto va a ser un array vacío. A esto vamos a llamar la data. Y aquí vamos a decirle setData. Bueno, vamos a llamarlo users porque vamos a utilizar la palabra data que viene de Axios. Entonces no quiero que existan choques por las palabras reservadas. Entonces vamos a decirlo de la siguiente forma. Vamos a crear un estado users y su función setUsers. Entonces acá vamos a definir lo que sería la función getData, o mejor dicho, getUsers, que será una función de tipo asíncrona porque estaremos utilizando un try catch y esto tomará algo de tiempo porque será una petición hacia un servidor. Si hay un error, quiero que ese error se imprime en un error y que del error simplemente se vea la propiedad message. Y acá en el try lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle, oye, de Axios, bueno, ¿se ha importado Axios? Bueno, no se ha importado Axios. Vamos a decirle acá, import Axios. Vamos a ver, import Axios from Axios, ahí está. De Axios vamos a estar utilizando el verbo get y acá vamos a estar pegando esto. Entonces, para que esto funcione, o mejor dicho, para recuperar la data, yo puedo almacenar esto en una variable de respuesta y utilizando la nomenclatura del punto, accediendo a la prop llamada data, puedo utilizar lo que sería la respuesta en concreta de mi API. Pero en este caso puedo hacer un destructuring y decirle, oye, quiero utilizar la data que viene en cuestión. Y ahora lo único que tengo que decirle para que esto funcione correctamente es decirle, oye, esto va a tomar algo de tiempo, así que utiliza lo que sería un await, porque esto va a tardar un poquito. Y ya cuando la data esté obtenida, quiero que se imprima esa data en lo que es mi console. Esto es para ver si lo que estamos haciendo funciona correctamente. Ahora, simplemente utilizo un useFet para iniciar el ciclo de vida de mi componente y decirle que a la carga o en la fase de montaje de mi componente, se va a llamar esa función que se llama getUsers de esta manera. Así que vamos a irnos acá al navegador, vamos a entrar aquí, vamos a abrir la consola y vamos a ver si se está devolviendo algo. Entonces vamos a ver aquí que obtenemos, un arreglo de 10 usuarios. Vamos a refrescar y vamos a ver ahí que tenemos nuestro arreglo de usuarios. Lo que quiere decir que esto se está ejecutando correctamente. Bien, una vez visto que ya nuestro arreglo de usuarios se devuelve de forma correcta, lo que tenemos que hacer es actualizar nuestro estado. Entonces vamos a decir acá que a setUsers le vamos a pasar la data en cuestión. Y acá que el useFet solamente se va a ejecutar cada vez que exista un cambio en nuestra variable users. Lo que hace que nuestra función quedaría así. No vemos errores en ningún lado y ahora simplemente queda la renderización de nuestros datos. Para ello vamos a estar utilizando un UL porque vamos a crear una lista de ítems. Entonces vamos a decir de la siguiente forma. Voy a utilizar llaves y ahora voy a decir que a users le voy a ejecutar el método map para así iterar en cada uno de esos elementos. Y aquí voy a recuperar lo que sería el elemento y el índice. Pero como ya los usuarios traen un ID, no necesito el índice. Entonces digo que por cada iteración del loop voy a generar un list item. El key que le vamos a dar es lo que venga de acá, .id. Y lo que vamos a renderizar acá es el .username, que es una prop que viene. Entonces, si nos vamos acá a la UI, vemos que aquí, vamos a hacer un refresh. Vemos que aquí
ya tenemos la lista de los 10 usuarios que nosotros tenemos acá. Si yo quiero puedo llamar el name, el email, el address y cada una de las demás props, pero por el momento vamos a dejarlo así para que ustedes vean que se renderiza correctamente. Y bueno, ahora pasemos a Vue para ver cómo podemos realizar un fetching de datos. Bueno, ahora vamos a observar cómo podemos realizar el fetching de datos utilizando la misma API que utilizamos en React, que es JSON Placeholder. Entonces vamos a entrar aquí, escribimos acá JSON Placeholder, aquí la tenemos, y vamos a buscar el endpoint que estuvimos utilizando, que en este caso es este endpoint de users. Así que lo vamos a copiar y vamos a utilizarlo acá en este componente llamado data.view. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es importarnos la función que se va a encargar de definir nuestro estado, que se llama función red, de esta manera. Y ahora la función que se va a empezar a realizar en la fase de montaje de nuestra aplicación, que se llama onMounted, en este caso. Y listo. Teniendo ya estas dos funciones importadas, lo que vamos a crear es el estado. Este estado lo vamos a llamar users porque vamos a tener pues un arreglo de usuarios. Y acá como valor inicial de nuestro estado le vamos a decir que esto va a ser un array vacío. Como tengo Axios también aquí instalado, lo que voy a hacer es que voy a utilizar Axios en una función a la cual voy a llamar getUsers. Y esta función que es asíncrona y vamos a utilizar su respectivo try-catch. Si hay un error, que lo imprima en la consola y que del error simplemente salga la propiedad message. Y en el try lo que vamos a hacer es un destructuring de la prop data que va a esperar algo de tiempo. Y aquí desde Axios vamos a importarlo y vamos a utilizar el verbo get. Y acá colocamos pues lo que sería el int. Vamos a hacer un formateo de código, quedaría así. Y ahora lo único que tengo que hacer es llamar esa función que se llama onMounted acá. Entonces digo acá onMounted, lo llamo de esta manera. Y aquí simplemente llamo a el getUsers de esta forma. Ahora vamos a ver que se devuelve en nuestra consola de Vue. Vamos a hacer un refresh aquí. Claro, es que no le estoy llamando en consola, perdón. Es hacer un console log, data, ahí está. Fíjense, aquí vemos el arreglo de nuestros usuarios, es decir, que ya esto funciona. Lo único que tengo que hacer es reemplazar este console log por el users.value y decirle que esto va a ser igual a la data que yo estoy pues recuperando. Y listo, ya de esa manera yo voy a tener sus valores de la API en mi estado de Vue. Vamos a ver si lo podemos ver con esta extensión. Y sí, fíjense que aquí se está almacenando. Fíjense que aquí ya el estado users es un arreglo de 10 usuarios. Bien, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer ahora es renderizarlo en la UI. Para renderizarlo, en vez de hacer un map, como nosotros hicimos en React, Vue nos ofrece a nosotros varias props que podemos integrar en nuestro template para evitar utilizar código de JavaScript directamente, como lo hacemos en React. En este caso, como utilizamos una lista, vamos a hacer lo mismo. Y aquí vamos a crear un list item. Y aquí este list item vamos a dar una propiedad de Vue llamada VueFor, que lo que permite es, dado un array, hacer un for-in para nosotros renderizar los valores. Entonces vamos a decir, oye, desde users se le hará un for-in. Bueno, vamos a llamarlo user in users. Y ahora aquí le damos el valor de la key. Le vamos a decir que desde user vamos a estar utilizando lo que sería el ID. Y acá lo que vamos a estar renderizando es desde user la propiedad llamada username, que viene desde la API. Recuerden que tanto esto como esto viene desde la API. Y de esa forma, fíjense que aquí ya se están renderizando todos los datos. Voy a hacer un refresh. Y fíjense, ahí ya vienen todos los datos y se renderizan cada uno de ellos acá en nuestra UI. Y bueno, esa parte fue la última por ver para comprender las diferencias entre React y Vue. Recuerda que si este video fue de tu agrado, no olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de mi contenido. Recuerda que si quieres más videos como este, me lo puedes dejar en la caja de comentarios y dime qué tecnología te gusta más, Vue o React. Los estaré leyendo y nos vemos en un próximo video.